Después de la conquista y hasta el siglo XVIII no existen escuelas en las islas. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, los hijos e hijas de la nobleza y de la élite mercantil y terrateniente no asistían a los colegios, sino que recibían su primera instrucción en sus hogares. Luego continuaba la enseñanza secundaria en las aulas de los conventos, y quienes deseaban culminar su formación superior debían trasladarse a universidades de la península. En 1701, el Papa autorizó a los religiosos agustinos de La Laguna para que en el convento se pudieran obtener los grados de arte, filosofía y tecnología, escolástica y moral, para conseguir el doctorado y magisterio sin necesidad de salir de las islas. Las constantes rencillas con los religiosos dominicos frenaron esta actividad de forma intermitente hasta 1744. Los padres dominicos, en el siglo XVII, fundan la primera escuela doméstica en San Cristóbal de la Laguna, y son los frailes agustinos los primeros en fundar la primera universidad en 1744 en la ciudad de los Adelantados. Con la Ilustración francesa, el movimiento ilustrado francés, se empiezan a crear las primeras reales sociedades. El primer precedente de la creación de la Real Sociedad en San Cristóbal de la Laguna fueron las tertulias de Nava, que creó don Tomás de Nava Grimón y Porlier, donde se reunían tanto aristócratas como la burguesía de la ciudad. Y es en 1777 cuando se funda la primera Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Este tipo de hecho está constatado en las memorias de don López Fernández de la Guerra y Peña, también fundador de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife. En 1846 se crea el Instituto de Canarias, lo llamado Cabrera Pinto, mientras en Valle de Guerra no existían las escuelas. La prioridad era pues el trabajo de la tierra, el trabajo de labranza, y la enseñanza no era una actividad que realmente fuera prioritaria. No es hasta la mitad del siglo XIX donde ya aparece reflejado en el padrón de habitantes que aparece ya el oficio de maestro en las personas de don Abelardo Figueredo y doña Dolores Carballo, que van a ser los primeros maestros que van a residir en el Cantillo. A partir de 1900 comienzan a llegar los cambios. En 1927 se creaba la Universidad de La Laguna como cabeza del nuevo distrito universitario de Canarias, que hasta la fecha dependía de Sevilla. En 1931, en época de la República, se empiezan a ejecutar los proyectos esperados durante largos años. La política educativa republicana era la formación integral de todas las personas de forma gratuita y sin clasismos ni sexismo. Para ello se crearon escuelas, se formaron más maestros y se les subió el sueldo, intentando llevar la educación a las zonas rurales, abandonadas hasta entonces. En el ámbito educativo se realizan numerosas reformas para aumentar la cantidad de escuelas y maestros, así como mejorar la calidad de la enseñanza con el objetivo de erradicar el analfabetismo. En los 2 primeros años, durante el gobierno de los liberales, de 745 escuelas públicas en Canarias, se pasa a 1067 y de 566 maestros al doble. Con el golpe de Estado, la guerra civil y la posterior dictadura franquista, la educación pasó a un segundo plano. Se volvió a los métodos memorísticos y represivos. Se volvió a separar el alumnado por género, a priorizar la enseñanza de las clases más adineradas y a adoctrinar en la religión y moral del régimen. La enseñanza dejó de estar al alcance de todas las clases sociales, dando lugar a la existencia de un excesivo índice de analfabetismo. Se volvió a una metodología basada en el adoctrinamiento, cuyo objetivo no era la formación integral de las personas, sino el adiestramiento de hombres sumisos al régimen y mujeres sumisas a estos. Escuelas sí había, y los maestros venían de fuera, pero, por ejemplo, eran casas de alquiler. Aquí en la plaza había una de niños y otra de niñas.
En el bar La Paz era el de las niñas y allá debajo de la iglesia estaba la de los niños. Aquí en La Palma, aquí, pegado aquí, ahí es donde yo venía, había una clase también. Y después para varones. Y después en la Honduras había otra para niñas. Mi padre también estuvo estudiando en Los Hermanos en la Laguna, en ¿cómo se llama? La Salle. Y yo estuve en el instituto. Yo terminé el bachiller allí y después hice el preuniversitario y después ya me quedé, hasta ahí llegué. Cuando yo fui a estudiar a la Laguna, los chicos de la edad mía ya estaban trabajando aquí cargando tierra para sorribar los terrenos. Lo que yo veía y valoraba era que éramos privilegiados los que íbamos a estudiar, mientras otros aquí por necesidad se quedaban trabajando, cargando tierra, preparando los terrenos para sembrar, ganando a lo mejor, qué sé yo, 2 o 3 pesetas al día. Aquí te ves tú en la foto, ¿no? Con la maestra tuya, doña Eusebia. Sí, doña Eusebia, desde que ella terminó su carrera, vino a dar clases en los Honduras, doña Eusebia. Y tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Manolito y Cevita, la hija. La hija después vino a dar clases, que le dio clases a tu hermana. A tu hija. A ti no. Yo empecé con 9 años a la escuela, pero no iba sino alguna vez, pues siempre había trabajo. Y a pocas veces, porque siempre era un día que tenía que hacer la comida. Desde chica, que madre me decía, mira, ni reloj tenía uno para... Me decía, mira aquí la piedrita, cuando llegue aquí el sol, cuando el sol llegue aquí, me pone las batatitas al fuego. Me dejaba el calderón con las batatas. Pero yo lo poquito que iba lo aproveché. Aprovechaste. Pero pocas veces, porque siempre un día era moler, otro día o sea, una casa de familia y todos a trabajar. A lo mejor en una semana iba 2 veces. Claro. Pero las 2 veces yo no estaba sino siempre atendiendo. ¿Te gustaba ir a la escuela? A mí me gustaba ir a la escuela y sacaba algo, tenía explicación. Fui a la escuela y no llegué a tercero, porque con 9 años me fui a coger algodón y a coser tabaco para llevarle algo de pesetitas a mi madre. Y esa era la vida de la pobreza. A los 9 años. Por eso no quiero yo que me porque no sé hablar mucho bien, sino... Yo a colegio fuimos a las escuelas públicas que habían antes y lo demás eran escuelas pagas, cualquiera que sabía un poco nos daba clase. Incluso íbamos por la noche aún, que nos alumbramos con capuchina, de eso salíamos todos peinados. Nosotros fuimos al colegio como van los niños de hoy. Por la noche íbamos, yo estuve yendo hasta que fui al cuartel yendo por la noche. Yo me acuerdo allí, estaba en casa cerrada, al lado de la suya, allí, ella que está cerrada. Hay que hacer yo más reglazos, bueno, más pillos que el carajo. Y en aquella pared al lado que estaba aquellas casas, asentados allí era como una cartera de tela, pues no había otra cosa, y allí llevábamos, allí dentro de esto llevábamos la pizarra, el pizarrín y la libreta. Y la libreta era no había nada que comprar, había una libreta chiquitita, así con las rayas encarnadas de harto arriba. No sé si tú recuerdas verla. Eso lo tenía para apuntar los tomates y los plátanos, los viejos. Y mi madre me daba una libreta de esas y yo iba a la escuela y para hacer las letras. Y yo pegaba con el bolígrafo así, el bolígrafo no había bolígrafo, un lápiz, hacía así, y me echaba afuera, hacía la O y no me cabía dentro de la libreta. Y después de mi casa, para ir allá a la iglesia, que después hice todos los de la carretera arriba van a la iglesia, allá a la escuela. Y los de allí, de la carretera para abajo, a la escuela de abajo. Y me acuerdo cuando pasamos por allí, aquellos que quieren expropiar, que es una finca de vacas, pero vacas mestizas de esas del hierro. Y eran unas vacas de leche, pero las patas de la vaca aquí para abajo eran, si la vaca era canela aquí para abajo, las patas eran los pelos blancos. Yo iba con el maestro para allá, chico, y yo le decía al maestro, ¿y por qué las vacas tienen eso blanco? Y dice, pues esos son los calcetines. Me acuerdo siempre de eso. Mi madre me daba cada cachetada por aquí porque me enseñaba la lesión.
Y mi padre dice, pues vamos a matar al chiquillo. Más no, por lo que yo sé tiene que aprenderlo. Y me pagaban, aparte que iba a escuelas públicas, me pagaban unas escuelas, mi padre me pagaba escuelas particulares casi toda la vida. Pagaba 10 pesetas, iba a donde está la finca La Carta, la casa que ya va al lado, que está en Chayú, como usted dice, 1824. Habían 3 hermanas que ya murieron y ellas me daban clases particulares. Y un día un hermano mío se le cayó mal la comida o no sé qué fue lo que hizo. La mujer tenía un frasco puesto en la estantería donde tenía todas las cosas, el bicarbonato y todo eso, que lo que iba a ir a coger era el bicarbonato. Y entonces cuando cogió el bicarbonato se lo echó a la boca y ya está, y se cayó tieso. Pegó a devolver el pobre, porque la mujer le puso, era veneno de rata, y se lo puso y era equivocadamente, porque no sabemos leer, ninguno sabemos leer. Todos somos sin saber leer.